Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Espero que estén pasando un excelente día. El día de hoy hablaremos de las fases lunares, o del novilunio, o luna nueva. Espero que les guste el video. Déjenme su comentario en la parte de abajo y suscríbete si es que te gusta este tipo de contenido. Esta fase es muy importante y muy especial, ya que se trabaja para los nuevos comienzos, los nuevos proyectos. Es muy importante ir separando cada fase para así nosotros saber cómo trabajar con cada una de ellas y cómo nos vamos familiarizando con ellas y su energía. En este caso que hablamos del novilunio, esta es una excelente luna para poder promover y trabajar en todos los proyectos que has estado pensando, pero no has podido materializarlos al plano físico y solo se quedan en un pensamiento. Esta luna nos ayuda a impulsarnos para tomar el camino y llenarnos de inspiración para crear y materializar las ideas que no encontramos los momentos adecuados para comenzar. Si nos fijamos en este momento, hay muchas personas que necesitan una estabilidad como económica, laboral, emocional, entre otros. Como les había comentado anteriormente, es importante tener bien identificado cómo nos afecta la luna o las fases de la luna, ya que todos somos diferentes y por consecuente a todos la energía se manifiesta en diferentes modos y formas. Recuerden que esto es aprendizaje y recomendaciones, así que si necesitas tomar notas o algo, adelante, este es el momento. Un resumen así rápido: el mes lunar es igual a un ciclo menstrual de la mujer, que son los 28 días. Además, las mujeres y hombres sufren alteraciones, ya sea por los estrógenos o la testosterona. Las fases de la luna es solsticio de luna nueva o novilunio, luego es el equinoccio de luna de cuarto creciente, después el solsticio de luna llena y después tenemos lo que es el equinoccio de cuarto menguante. Cada una de estas dura 7 días, donde intermedios existe uno que se llama gibosa de cuarto menguante y gibosa de cuarto creciente. Estos duran 3 días y medio. En la noche de novilunio es donde también se pueden trabajar en los sueños. Si tú estás o necesitas una respuesta a cierta situación, puedes pedir a tus guardianes que te guíen y te orienten ante todas las dudas o problemas que puedas tener. Esta luna es perfecta para ti. Incluso existen dos tipos de lunas llenas. A estos se les llaman mareas lunares. Cuando vemos que la luna llena es más pequeña, esto es porque la luna está más alejada de la Tierra. Cuando vemos una luna cerca o grande, es porque obviamente está más cerca de la Tierra y tiene lo que es una influencia mayor. A esto se les llama una luna llena alta y una luna llena baja. Incluso lo podemos notar en las mujeres, en el caso de las mujeres, de que cuando tienen lo que es más sangrado es porque les está rigiendo una luna alta. Y cuando tienen menos sangrado es porque les está rigiendo una luna baja. Esta es la importancia de saber identificar cómo influye la energía de la luna en cada uno de nosotros. Por decir, hay hombres de que cuando está la luna llena alta, que está muy cerca, se sienten muy sensibles, muy estresados, se enojan con facilidad. Y cuando es una luna llena baja, andan más pacíficos, más alegres, más tolerantes. Ahora, los elementos. En el novilunio rige lo que es el elemento fuego, ya que este es el que renueva la energía, te ayuda a renovar la fuerza, porque con cada novilunio comenzamos otra vez nuestros días. Nuestra energía se renueva y estamos listos para comenzar otra vez. El elemento fuego o el abuelo fuego nos ayuda a los cambios, a transmutar.
Es por eso que si quieres comenzar algo nuevo y hacer un cambio radical en tu vida, debes esperar un cambio lunar de novilunio para poder hacerlo y para poder pedirlo. Todos los proyectos que vamos a iniciar en una luna nueva, para no ir en contra o desfasados a la energía de la luna, sino es que la vamos a utilizar para que ésta nos favorezca. Si vamos a iniciar un nuevo negocio, si vamos a iniciar un emprendimiento, vamos a iniciarlos en una luna nueva, para no ir en contra o desfasados a la energía de la luna, sino que la vamos a utilizar para que nos favorezca. No hay que ir en contra de la corriente, sino a favor de la corriente. Es igual, no hay que ir en contra de la energía, sino hay que utilizar esa energía a nuestro favor. A esto se le llama estrategia en la magia. Ahora, el cuarto creciente es del elemento agua. Es donde se trabajan todas las emociones, ya que el agua es el elemento que los representa. Es por eso que en ocasiones soñamos con agua clara o con aguas turbias. Es porque hay que ver cómo están nuestras emociones. Cuando pase eso, pregúntese cómo se encuentran sus emociones y vas a ver que es más fácil para ti identificar y trabajar para tu bienestar. Es por eso que enfatizo demasiado en comenzar a conocernos. Ahora, el cuarto creciente junto con el elemento agua es donde estamos creando lo que hemos comenzado en la luna nueva. En esta fase es donde comienza a tener vida todos nuestros proyectos, todos nuestros cambios. Es por eso que hay que estar bien seguro cuando se va a hacer este tipo de cambios, ya sea en nuestra vida, en nuestro trabajo, y así evitaremos fracasar, o ya sí que los proyectos se queden lo que es iniciados y los dejamos ahí arrumbados. Así que esta fase es sumamente importante. Cuando llegamos a la luna llena, estamos en la fase en la que rige el elemento aire. Este es el que rige los pensamientos, la proyección, la planeación. Es donde vamos a dirigir o a qué rumbo vamos a darle a nuestro proyecto o a lo que estamos trabajando. Es como visualizamos cómo es que queremos que evolucionen nuestros proyectos. Ahora, la luna de cuarto menguante, que pertenece al elemento tierra, es cuando ya nuestro proyecto se ancla, donde se aterriza todo lo que hemos venido trabajando durante todo el ciclo atrás. La tierra es la estabilidad, donde todo crece, donde todo florece. En este ciclo es donde podemos decir que hemos cumplido. Cabe destacar que es importante saber cómo manejar todas las lunas. Por ejemplo, en las estaciones, cada una de ellas tiene sus propias lunas, las de primavera, las de verano, otoño, invierno, y cada estación tiene su elemento. Así que estas lunas van a estar influenciadas por el elemento durante esta estación. Otro ejemplo, el verano, que es del elemento fuego, el otoño, que es el elemento aire, el invierno, que es el elemento agua, y la primavera, que es el elemento tierra. Esto es muy importante. Si gustan pueden anotarlo para que lo tengan ahí a un ladito y no se les olvide. Cada estación se mide porque tiene 4 ciclos lunares. Un poquito más, pero lo que es en la magia se manejan 4. En la magia se divide así: las 4 estaciones, los 4 elementos, los 4 ciclos lunares. El número 4 es un símbolo de equilibrio en todo, en el universo, en la Tierra. Luego hablaremos de numerología, pero en lo que estamos manejando ahorita es en el número 4. Es el equilibrio, al igual que los 4 rumbos: este, sur, oeste, norte. Les comenté anteriormente que anotaran. No hay mejor libro, aunque compren X o Y libro de tal o tal autor.
que el que hacen ustedes mismos, porque ahí estará su experiencia, estará su sabiduría y su mejor enseñanza. No es lo que les platican las personas, sino es la que tú experimentas tú mismo, porque no por el hecho de que otra persona le haya funcionado X cosa, quiere decir que te funciona a ti también, porque hay que recordar que somos energías diferentes, venimos de la misma fuente, pero somos diferentes, vibramos diferente, ¿vale? Entonces es muy importante que cada uno haga sus propias anotaciones, sus propios libros, porque ahí es tu experiencia. Y a base de ahí, tú vas a empezar a trabajar. Y bien, ya para no hacer más largo este video, me gustaría darle las gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, escríbanla en los comentarios. O si tienen algún comentario positivo, a todos los leo y a todos les contesto, ¿vale? Les agradezco infinitamente y espero que pasen un excelente día. Gracias.